que no nos íbamos a parecer a Venezuela, decían algunos incautos, pues la delirante megalomanía y las adicciones del jefe de la mafia, el dictador en ciernes, Gustavo Petro, nos han llevado, después de sus trinos absurdos y desafortunados, a estar en la peor de las posiciones frente a nuestro más importante aliado comercial y diplomático, el gobierno de los Estados Unidos. Esto es una verdadera tragedia. Petro, ilegal e inconstitucionalmente, negó el ingreso de colombianos que venían deportados a nuestra propia patria. Esos vuelos llegan lastimosamente todas las semanas desde hace muchísimos años a Colombia en cumplimiento de las leyes de migración. Ya con los vuelos en camino, el jefe de la mafia decidió unilateralmente, pasadas las 3 de la mañana, prohibir el ingreso de los aviones en territorio colombiano, con los compatriotas a bordo, pese a que hacía tan solo unos minutos antes había trinado en su delirio de alcohol y seguramente de drogas que los iría a recibir al aeropuerto con flores. De inmediato, el presidente Trump tomó medidas legales en contra del payaso y remedo de dictador que tenemos, el cierre de la sección de visas de la Embajada de los Estados Unidos, la suspensión de visas para el gobierno y los aliados de Petro, incremento de los aranceles para las importaciones de Colombia, control financiero y bancario para las transacciones colombianas, así como sanciones y medidas de control para el ingreso de colombianos a los Estados Unidos. Miles de compatriotas perjudicados por la incapacidad mental y por la irresponsabilidad del tirano en ciernes, el señor Gustavo Petro, que es además igual a Maduro, y las consecuencias las pagan todos los colombianos que van a sufrir este problema. Petro logró lo que ni siquiera su socio y cómplice, el elefante mafioso Ernesto Samper, había conseguido: llevar al gobierno de los Estados Unidos a tener que echar mano de sus propias leyes para detener los planes y las políticas de Petro que favorecen a los terroristas y narcotraficantes del ELN, las FARC y a su régimen cómplice, el de Nicolás Maduro. El aprendiz de dictador, el socialista impopular, como lo calificó el presidente Trump a Gustavo Petro, retó a los Estados Unidos en el peor momento para hacerlo, en la nueva era de Trump. Estados Unidos, en la era de este nuevo gobierno, no va a permitir que un dictador comunista en ciernes, que es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para su propio pueblo aquí en Colombia, haga lo que le venga en gana, y menos en contra de la seguridad continental, que es muy grave también eso. Ahora bien, el trino en cuestión es el florero de Llorente, en una seguidilla de hechos que son mucho más profundos. Tan solo en la última semana, Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, otro aliado del terrorismo, se sentaron a manteles con los narcos del cartel de los soles en Venezuela, que controlan el territorio venezolano, y se hicieron fotografiar con quienes la justicia de Estados Unidos ofrece recompensas para ser llevados a juicio por narcotráfico. Y lo hicieron mientras, esto es lo más grave, mientras acordaban con ellos operaciones militares conjuntas que involucran territorio colombiano y territorio venezolano para controlar las zonas cocaleras del Catatumbo y la frontera con Venezuela, en manos de los helenos. Tampoco es coincidencia, queridos amigos, que todo esto ocurra justo en la misma semana
en que Petro se va a Haití, un estado fallido, en el que, como lo hace con Venezuela, legitima a un gobierno de facto, por cuyo territorio pasa todo el producto del narcotráfico, de los carteles, de los soles y otros tantos que producen en Colombia los helenos y los faruchos y demás bandidos aliados de Petro. Claro que no es coincidencia y claro que no va a dejar, que no va a permitir el presidente Trump que siga ocurriendo lo que está haciendo Petro, descuadernando a Colombia, tal como lo hizo la dictadura de Maduro con Venezuela, para atornillarse al poder y atacar desde nuestra geografía, la venezolana y la del Caribe, a los Estados Unidos de Norteamérica. Ese juego perverso, absurdo y demente de Petro golpea de tajo la economía colombiana. Las exportaciones hacia nuestro principal cliente y socio comercial quedan de inmediato con aranceles que las hacen inviables. Cientos de miles de colombianos trabajan para producir bienes de exportación a los Estados Unidos. Miles de compatriotas se quedarán sin visas para entrar a los Estados Unidos. ¿Cuántas familias se separarán? Todo por el capricho delirante de un borracho drogadicto que juega a una revolución que nunca fue y que nunca será. ¿Qué haremos los colombianos? ¿Seguiremos aguantando toda esta locura? ¿Aguantando los delirios del mamarracho que nos lleva al despeñadero? Yo creo, queridos compatriotas, que es hora de lo que dije hace 2 meses, de hacer un paro general, de que los empresarios, los ciudadanos y los patriotas todos salgamos a un paro general. Si no manifestamos nuestro inconformismo y seguimos siendo blandos con Petro, nos vamos a arrepentir. Nos quedaremos siendo aliados de Venezuela y Haití y gobernados por los narcos. Seremos parias ante el mundo y no tendremos cómo demostrar a todos que Colombia no es Petro, que Colombia no apoya a Petro. Y en medio de la mayor crisis diplomática que ha tenido este país, generada por el guerrillero impune, esta queda en manos, imagínense ustedes, de la canciller, de la señora Laura Sarabia. ¡Qué tragedia, qué desgracia! Petro está generando el caos, que nadie tenga duda. Y no está corriendo la cerca para cualquier cosa. La está corriendo para atornillarse al poder. Es hora de un paro general. ¿Cuántos defensores de la patria están conmigo? Defensores, colombianos todos. Hace unos días, cerca de 11.000 colombianos me acompañaron a presentar la denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia, en la que solicitamos que se investigue el desvío de más de 1 billón de pesos del presupuesto de aseguramiento en la salud y que se fueron a pagar los votos de los congresistas apátridas que en la Cámara de Representantes lo vendieron a cambio de cupos para ejecutar contratos de infraestructura, buques y supuestos equipos médicos en los departamentos en donde controlan a los operadores y contratistas. Allí el ilustre abogado candidato nos denunció por haber votado la anterior reforma a la salud, para hacer efectivas sus fechorías. Los hechos se remontan al año 2023. La Laura cambiaba. Los congresistas aquí no les habían salido sus tipos indicativos en la tabla electoral. Buscaban otras alternativas. Pese a lo anterior, ayer y hoy estamos viendo cómo de nuevo el gobierno corrupto del jefe de la mafia, Gustavo Petro, está comprando congresistas de frente ante todo el país para aprobar como sea la maldita reforma a la salud que le permitirá echar mano de un botín billonario que, junto con el que ya consiguió con las pensiones, le ayudará a atornillarse al poder
al tirano en ciernes. Puede ser que se pupitre y que entremos en las trampas, en las leguleyadas de los representantes y del Congreso, de los políticos, en pupitear en 3 días, revisar este sistema de salud. Defensores, nuestras trincheras son las redes sociales, nuestra voz y las denuncias que hemos presentado. Vamos a desenmascarar a los congresistas bandidos que se están vendiendo al mejor postor. Acaba de irse a la cárcel Sandra Ortiz, mano derecha de Petro, por llevar maletas de dinero en efectivo para comprar a las ratas del Congreso de la República. Lo anterior prueba que sí se puede luchar institucionalmente contra estos bandidos miserables y apátridas. Por eso les propongo que ustedes en cada uno de sus departamentos busquen información certera sobre los contratos amañados que se les han dado a los representantes corruptos que ya están denunciados. Escarbando un poco se puede tener conocimiento de los bienes que han comprado con el fruto de la corrupción. Envíenme la información que tengan, las pruebas que puedan conseguir y que puedan servir para desenmascarar a estos bandidos, para proceder a mostrarle al país en qué terminan los votos de los corruptos congresistas vendidos. En este correo recibo su información. Sigamos dando la pelea. No es hora de callar, no es hora de arredrarse. Todo por la patria, nada sin ella. Desde hace más de un año vengo advirtiendo que Petro, el jefe de la mafia, el guerrillero impune, ha venido tejiendo un plan macabro para sumir al país en el caos. Cuando los excesos del régimen, como está ocurriendo en este caso, llevan al país a un foso profundo del que probablemente no salga. Uno de los frentes que ha implementado desde que llegó al poder es el de entregar el país a toda clase de bandidos. Abrió procesos de paz con el ELN. Se da inicio a los diálogos entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Gustavo Petro, que estratégicamente se dividió en un frente en el sur, en el departamento de Nariño, y otro que se dedicó a colonizar territorios en el oriente y en el occidente colombiano, copando y fortaleciendo presencia en zonas cocaleras y de toda clase de economías ilegales. Es un trabajo que dicen que es malo, pero pues sinceramente destruye mucha gente. Con las FARC ni se diga. Petro, con el cuento de los diálogos de paz. Algunos narcotraficantes le estarían pagando hasta $1 millón a un cartel de abogados a cambio de ser nombrados gestores de paz para así evitar su extradición a Estados Unidos y quedar en libertad. Logró lo que ninguno de los bandidos más avesados se había imaginado: transformar a las FARC en 4. Las FARC de Mordisco, las de Iván Márquez, las disidencias de ambas y las FARC que están impunes, sentadas en el Congreso dictando cátedra de moral. De esa manera, los bandidos de ese grupo narcoterrorista controlan territorios en Cauca, Valle, Chocó y se disputan territorios narcos entre ellos mismos. Iván Márquez y los helenos se refugian y ejercen poder político y armado en las dictaduras cubana y venezolana. Tiendo mi mano al pueblo de Colombia, al presidente Gustavo Petro, para reconstruir la hermandad. Pero no solo es la guerrilla narcotraficante a la que Petro ha fortalecido y entregado extensas partes del territorio colombiano. Buscando a través de un cambio de recursos, lo cual nos llevaría $1 billón para el año entrante. Cambio de recursos a cambio de no entrar o dejar de estar en bandas. También lo ha hecho con el Clan del Golfo, que controla vastos territorios que son corredores y salidas de droga, principalmente en el Caribe colombiano. Las ciudades hacen parte de ese plan macabro del jefe de la mafia, las bandas criminales que hoy controlan la extorsión, el mal llamado microtráfico, la explotación sexual, el nuevo mercado de las drogas sintéticas y el despreciable turismo sexual están tranquilamente delinquiendo o en falsos procesos de diálogos como los Xiotas, los Espartanos, la Inmaculada, o simplemente no son perseguidos por la fuerza pública, como el Tren de Aragua y tantas otras bandas criminales que campean en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, sin contar ciudades intermedias claves como Soledad, Tuluá, Buenaventura o Tumaco, solo por mencionar algunas
en las que el Estado simplemente no ejerce control. En medio de esta situación que se agrava porque nuestras Fuerzas Armadas están castradas, encerradas, con órdenes de no atacar, los aviones sin mantenimiento, los helicópteros en tierra, los generales y coroneles amordazados y otros muchos despedidos de la fuerza pública por un ministro de Defensa que ha sido su enemigo histórico y aliado de la izquierda terrorista. Petro hábilmente ha fortalecido a los grupos armados, ha castrado a la fuerza pública, ha desarmado a los ciudadanos y ha repartido salvoconductos a toda clase de bandidos para que salgan de la cárcel a coordinar la toma de los territorios del país. No nos llamemos engaños. Petro es aliado del dictador Maduro. La supuesta pelea es fingida, así como es provocada también la situación en el Catatumbo. Los enfrentamientos que dejan muertos y desplazados no son otra cosa que la consecuencia lógica del desmadre provocado por quien lo único que sabe hacer es crear el caos. Petro, el guerrillero impune, el bandido más corrupto que ha dado Colombia, lo que hizo en el monte, ahora lo hace desde la presidencia. Nadie como él sabe que todo ese caldo de cultivo generará una guerra narcotraficante que hoy ya se está librando entre los helenos y los miembros de las FARC en el Catatumbo, que además causa un desplazamiento de miles de civiles que hoy están refugiados por ahí, en cualquier lado, en la calle o simplemente mendigando. No es coincidencia que todo esté ocurriendo cuando se finge una pelea con el tirano Maduro. Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela ni intervendrá en los asuntos internos de ese país sin invitación. Y cuando arranca el último tramo del desastroso gobierno del incapaz y corrupto de Petro, ya empezaron a hablar de conmoción interior. Petro ha provocado el caos para ahora declarar un estado de excepción que le permita, como su socio Maduro, atornillarse al poder. No lo podemos permitir. Petro creó la situación para generar un estado de cosas que se salieron de orden, que se salieron de madre, y ahora pretende echar mano de una fórmula constitucional para darle apariencia de legalidad a su verdadero plan, atornillarse al poder. Que Colombia lo denuncie y lo enfrente. No vamos a ser como Venezuela, que dejó quedarse a Chávez y nunca más se fueron del poder esos bandidos. Defensores de la patria, hay que defender a Colombia por la razón o por la fuerza. Los muertos del Catatumbo son víctimas de Petro. Lo que está pasando hoy en el Catatumbo estaba advertido hace 2 meses y el gobierno no hizo nada. Por eso hoy hay más de 100 muertos y más de 10.000 desplazados. No vayamos a permitir que sobre su sangre se vaya a sustentar una dictadura. Y todos esos decretos que quiere el jefe de la mafia expedir bajo estados de excepción serán demandados por mí y por todos los defensores de la patria que creen en la democracia. Defensores, colombianos todos, la democracia es el bien más preciado de una nación y lamentablemente día a día va perdiendo vigencia en nuestra patria. El gobierno del jefe de la mafia ha ejecutado una seguidilla de atentados criminales ideados por el mismo Petro en contra de los principios y valores de Colombia. Desde que conocimos de boca de su propio hijo y después de sus más cercanos aliados, Armando Benedetti y Laura Sarabia, que Petro se eligió con dineros ilícitos, violando los topes electorales. Recuerden el si nos caemos todos. Nos hundimos todos, nos hagamos todos, nos vamos presos, acabamos todos los putas. Como le decía Benedetti a Laura Sarabia, después de reclamarle 15.000 millones de pesos de origen espurio que consiguió para comprar la elección del guerrillero. ¿Yo qué he hecho? ¿Qué? Me fui a Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15 millones de barras, que pagar el tiempo no se quemó nada, lleve Andí, lleve el libro de puta de prensa, todo. De manera posterior a esas grabaciones, día a día se han venido destapando más y más acciones delictivas que eran obvias en un gobierno dirigido por un guerrillero impune, rodeado de exterroristas, cobijados por la infame paz con impunidad, rodeado de políticos de la peor condición y calaña como Roy Barreras, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y otras hierbas del pantano,
apoyado además por los capos del narcotráfico, de las FARC, los helenos. Me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Y las otras bandas criminales y terroristas que votaron por Petro a cambio de una promesa, la ley de punto final y la no extradición. Eso no podía salir bien, no se encuentra santidad en un burdel y pasó lo que tenía que pasar. O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo. Las ratas del Congreso corrieron a rodear al gran capo Gustavo Petro y se vendieron pronto por puestos y contratos. La tabla cambiaba. Los congresistas aquí no les sabían salir de sus grupos significativos en la tabla criminal. Buscaban las dos alternativas. En este mismo espacio denuncié, ya lo hice ante la Corte Suprema, apoyado por más de 10.000 defensores de la patria que firmaron conmigo la denuncia, cómo el régimen ha comprado con maletas llenas de plata corrupta a los bandidos del Congreso. Que no se nos olvide, recordemos que el presidente del Senado y de la Cámara en ese entonces recibieron 4.000 millones de pesos, según confesaron los otros bandidos nombrados por Petro, Olmedo y Schneider. Según el documento, los 3.000 millones que le habrían entregado al entonces presidente del Senado, Iván Name, y los 1.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, salieron de un préstamo que Olmedo López hizo con Pedro Castro, persona de confianza que proporcionó la millonaria suma a cambio del pago de un interés del 2.3% mensual. En el simbolismo de tanta ratería, el gobierno de Petro declaraba emergencias en La Guajira para comprar carrotanques con su cara y la de Olmedo grabadas en ellos. Carrotanques que también se robaron, así como los camiones de basura que se robó Petro en Bogotá. Petro es un bandido de 16 ruedas y así poco a poco nos ha corrido la cerca. Acabó con la cúpula de nuestras Fuerzas Armadas, eligió fiscal, contralor, procurador, defensora del pueblo y hasta magistrado de la Corte Constitucional, en el escenario en donde mejor se mueve, comprando a quienes se corrompen por plata o por poder. Y en esa misma línea corrupta, los grandes cacaos, sus supuestos enemigos históricos, también han caído en su propia avaricia y hacen con Petro negocios en la salud, en el acero, en el agua, en los alimentos, en la infraestructura, en el sector financiero. Petro está loco, pero yo creo que hoy tengo que decir que no está tan loco y que nos está ayudando de verdad. Así empezó Venezuela con Chávez. Me emocionas la sola idea. Petro. Qué espejo tan aterrador el que estamos mirando en Colombia. Petro ya nos ha hablado de constituyente, ya nos ha intentado vender el cuento de la reelección. Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate. Ya han intentado mecanismos para fracturar la democracia y atornillarse al poder. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo último que se empezó a ambientar en medio de la compra de votos de senadores que se voltearon para elegirle a Petro magistrado en la Corte Constitucional fue la ampliación de periodos. A eso vuelve Armando Benedetti a Palacio a dirigir el golpe de Estado en el que le venden a los congresistas, alcaldes y gobernadores 2 años más de gobierno, buscando con ese caramelo ampliar también el periodo del jefe de la mafia, que nadie se llame a engaños. Gustavo Petro es tan deshonesto, criminal y bandido como toda la gente que lo rodea. Olvídate de Petro. Petro puede ser un hijueputa y lo conocimos hace un año, que entre otras cosas tú no querías que lo apoyaran. Su desgobierno es el más corrupto de la historia de nuestro país. Están acabando con Colombia. Si esperamos 2 años más, no quedará piedra sobre piedra. Es necesario, es menester, es fundamental que hagamos algo verdaderamente determinante para acabar de una buena vez con este régimen corrupto, dirigido por el jefe de la mafia. Porque es eso precisamente lo que es el gobierno de Gustavo Petro, una mafia, una banda criminal. Eso ha quedado probado ante la evidencia de los hechos. No hay funcionario que no esté untado, no hay miembro de la familia de Petro que no haya metido sus sucias manos en el presupuesto público. Esto no es con marchas. ¿Qué más estamos esperando que hagan Petro y las instituciones que ya cooptó? Hay que ir pensando en un paro general, total. La pregunta directa es a los grandes empresarios. ¿Se van a atrever a hacer eso o van a seguir conectando y haciendo negocios
con quien está destruyendo al país y a la democracia? Y quiero que lo piensen luego de que vean este video, porque si no, no va a quedar absolutamente nada. Este es el momento en el que Colombia más nos necesita. Y si Gustavo Petro se atreve a intentar cambiar las reglas de juego, apalancado como en su momento lo hizo Hitler, de las instituciones que ya se tomó, bien sea para atornillarse o seguir en el gobierno por 2 años más, Colombia va a ser completamente liquidada, acabada, terminada, desgraciada, como ya lo empieza a hacer en manos del tal gobierno del cambio, que para lo único que cambió fue para mal. Así que les dejo esta idea en el tintero. Vamos a pensar en un paro general total, porque eso es lo único que al final puede terminar sacando al tirano del poder. Si esperamos, probablemente no haya futuro. Si esperamos, probablemente no haya esperanza, no haya un mañana. ¿Qué piensan ustedes, defensores de la patria? ¿Se unen a esta batalla? Recuerden que hay que hacer todo por la patria, porque nada vale sin ella. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro!